Estamos bendecidos y bendiciendo. Ayer escuchábamos en el libro Hechos de los Apóstoles un gran testimonio. Hoy vamos a seguir escuchando. Yo ayer traté de hablar un poco sobre esto, me adelanté un poco al mensaje, pero bueno, hoy lo vamos a escuchar mejor, bendito sea Dios. Recuerda el contexto. Ayer Pedro y Juan suben al templo a orar, mi querido hermano, y cuando van a orar ellos notan que traen un hombre, que lo llevan ahí a un hombre que nunca había podido caminar, que era lisiado, mi querido hermano, y que además pedía limosnas, y que a todo el mundo que entrara al templo ese hombre se le acercaba a pedirle limosna. Ese es el mensaje de ayer, mi querido hermano. Y cuando pues estaba ahí Pedro y Juan, el hombre hizo lo mismo de siempre, de costumbre, estiró sus manos, daba una limosna, y Pedro le dice a Juan: míranos, míranos. Y que el hombre clavó en ellos su mirada, se colocó atención en lo que le iban a decir, pero él estaba esperando, era una limosna, seguramente una limosna bien generosa. Pero quisieron ellos hablarle de Jesús a este hombre, mi querido hermano, evangelizarlo, que es lo que tenemos que hacer tú y yo a diario, evangelizar a tiempo y a destiempo. Pedro y Juan lo evangelizaron. Recuerda lo que Jesús dice constantemente, lo dijo Marcos capítulo 16, vayan por todo el mundo y prediquen esta buena noticia. Todo aquel que crea y se bautice se va a salvar, y el que no crea se va a condenar. Eso hizo Pedro y Juan, predicarle a ese hombre que está ahí lisiado, que es pobre, el evangelio, la buena noticia. Míranos, que te vamos a evangelizar, que te vamos a hablar de Jesucristo, míranos. Después de que el hombre clavó su mirada en ellos, mi querido hermano, ellos le hablaron y le dice Pedro: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que sí tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Que lo tomaron de la mano, que él se levantó, que además saltó, brincó contento, y que entró con ellos al templo. ¿A qué entró al templo? A agradecer a Dios por el testimonio. Ahora, cuando este hombre está en el templo, mi querido hermano, la gente que está en el templo cae en la cuenta: este es el que estaba allá afuera en la puerta llamada Hermosa pidiendo limosna, y sabemos que nunca ha caminado. ¿Qué hace aquí ahora saltando y brincando y dándole gloria a Dios? Vamos a escuchar lo que hoy nos habla el autor sagrado de esto, mi querido hermano. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo, asombrado, acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente: israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Déjame tenerme ahí. Vamos a entrar en la película, así digo yo. Vamos a entrar en la película, bendito sea Dios. Está ese hombre ahí en el templo, la gente está asombrada por el testimonio, por el milagro. Ahora Pedro y Juan dicen: ¿ustedes por qué se asombran de esto? ¿Por qué se asombran de esto? Él no está sano por nuestro poder o virtud. No. Él está sano porque él ha creído en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué se asombran? Y aquí quiero decir algo muy importante, mi querido hermano. Pedro y Juan saben que son simplemente instrumentos de Dios, que ellos no son Dios. ¿Y cuántos que le servimos a Dios, o Dios nos ha dado dones, deberíamos tener la actitud de Pedro y Juan? De Pedro y Juan, esa actitud de humildad y de reconocer: esto no ha pasado por mí. No ha pasado por mí. No ha pasado por mi poder o virtud. Mi poder o virtud no es capaz de hacer un milagro. Por bueno que sea o santo que sea,
no es capaz de hacer un milagro. Ustedes porque se asombran. Ustedes creen que ese milagro ocurrió por nosotros. Pues les digo que no, no por nosotros. No ocurrió ese milagro por nuestra poder o virtud. ¿Y cuántos que tenemos algún don? Don es un regalo de Dios. Nos creemos demasiado, mi querido hermano. Es que por mí pasa esto o aquello. Es que yo soy un gran predicador, un gran cantante. Yo que tengo el don de sanación, soy yo. Y a veces te crees Dios y te crees el dueño de las almas, mi querido hermano. Nos falta mucha humildad a muchos instrumentos de Dios. Pero y Juan, Él no está sano por nosotros. No. ¿Cuántos líderes hoy en día, llámense sacerdotes, obispos, monjas, laicos comprometidos, deberíamos actuar como Pedro y Juan? Nosotros no hacemos nada, nada. Él no está sano por nuestro poder o virtud. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Están en el templo y van a aprovechar ese momento, mi querido hermano, ese acontecimiento de ese gran milagro que ha hecho Jesucristo en él, para hablarles a ellos de Jesucristo. Y va a hablarles de Abraham, Isaac y Jacob. Jesús, el siervo, Dios lo ha levantado. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Pedro y Juan van a hablar con autoridad, van a hablar la verdad, mi querido hermano. O sea, van a exhortar, van a denunciar. Ustedes lo hicieron, a pesar que Pilato quería soltarlo. Y sigue hablando Pedro y Juan. Ustedes renegaron del santo y del justo. Ustedes, ¿qué hace un profeta? Anuncia, denuncia y propone. Eso va a hacer Pedro y Juan ahora. Van a anunciar de Jesús, van a denunciar lo que dice y van a proponer qué tienen que hacer. Escuchen esto. Ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Lo hemos visto resucitado. Ustedes lo mataron, lo crucificaron, ustedes lo hicieron, pero Dios lo ha levantado, lo ha resucitado y nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, escuchen esto, este que ven aquí y que conocen ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de le ha restituido completamente la salud a la vista de todos ustedes. Escuchen esta explicación de Pedro y Juan al pueblo judío, a la gente que estaba en el templo. Por la fe en su nombre, este que ven aquí, que conocen. ¿Qué es la fe? La confianza. Nosotros simplemente le hablamos a él de Jesús, y este hombre que ustedes conocen ha tenido fe en Jesús, ha confiado en Jesús por la fe en su nombre. ¿Cuántos tenemos fe en Jesús? ¿Y cuántos tenemos fe en el nombre de Jesús? Este que ven aquí, que conocen, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos ustedes. O sea, ese hombre que ustedes conocen, que pedía limosna, que era tullido, nosotros le hablamos y él decidió creer y confiar en Jesús, y esa fe en Jesús lo ha sanado. La fe en Jesús es capaz de sanarnos, mi querido hermano. Es capaz de sanarnos. Si uno mira los evangelios, tanta gente que confiaba en Jesús. El centurión romano que oraba por su criado y confiaba: si tú vas y oras por él, lo tocas, o al menos da la palabra, él se va a sanar. La mujer del flujo de sangre, que confiaba en Jesús, experimentó que una sanación.
La mamá que tenía a su hija endemoniada recibió un milagro, y tantos, Bartimeo y tantos más. ¿Qué es lo que nos falta a ti y a mí? Fe en Jesús, o sea, confianza en Jesús. Ahora, esa fe, ¿cómo le llegó a ese hombre? Mira todo el contexto. Ese hombre estaba cerca del templo, no entraba, vivía de la caridad, de la limosna. Ese hombre jamás había caminado, pero estaba ahí. Antes de entrar al templo, estaba afuera del templo ese hombre ahí. A ese hombre le hablan de Jesús. Él permite que le hablen, y lo que le hablan, él lo cree. Míranos, que te vamos a hablar de Jesús. Ese hombre escuchó el mensaje de Jesús, lo creyó. La fe le vino por haber escuchado el mensaje de Jesús. Se sanó. Ahora entran al templo. Bendito sea Dios. Ahora Pedro y Juan, y miren, ese que ustedes conocen, ese ha confiado en Jesús, y la fe en Jesús lo ha sanado completamente a la vista de ustedes. O sea, ese milagro no ha ocurrido por nosotros, por nuestro poder o virtud. No, él decidió creerle a Jesús, y Jesús lo sanó. Eso es claro, mi querido hermano, y es clave. Bendito sea Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra fe en Jesús crezca? O tal vez nazca si no la tenemos. Escuchar a Jesús y escuchar de Jesús. Yo, ahora que estaba en misa, ahora en la soledad, Señor de los milagros, pensaba en algo allá. En un momento de la homilía, el Padre comenzó a hablar de algo, y yo me fui por otro lado, bendito sea Dios, pensando. Yo decía, bueno, tú y yo, mi querido hermano, ¿qué hacemos para que nuestra fe sea más grande? Estamos muy preocupados por muchas cosas y no nos ocupamos para que nuestra fe crezca. Andamos preocupados, no hay trabajo, no hay salud, una cosa y la otra, preocupados. Deberíamos estar ocupados en hacer algo para que nuestra fe crezca. Y como el Padre estaba hablando de este hombre que estaba enfermo, y que este hombre había creído en Jesús, y este hombre, ¿qué hizo? Escuchar de Jesús. Mira cuánta gente, mi querido hermano, y aquí le hablo a cristianos, católicos, marianos, bendito sea Dios. No vamos más allá, mi querido hermano. Nos conformamos la oración personal cada mañana, lo que le hacemos, la misa, la comunión, ya no más. Y no vamos a la profundidad. En cambio, la gente del mundo, mi querido hermano, aprende un idioma, otro idioma, hace un posgrado, un magíster, una cosa y la otra, títulos por aquí, por allá, y tú y yo ahí, todos pasivos, mi querido hermano. No hacemos nada más. No leemos la Biblia, no escudriñamos, no leemos libros santos, mi querido hermano, o doctrina de la iglesia para que nuestra fe aumente. No hacemos nada, pero queremos que Dios se manifieste más. Este hombre, ¿qué hizo? Escuchar el mensaje. Por la fe en su nombre, que ven aquí y que conocen, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos ustedes. La fe que viene por medio de él. Wow, mi querido hermano, la fe es un don que nos da Dios a través del Espíritu Santo. La fe que viene de él. Si tú vas a Hebreos 12:2, dice el libro de Hebreos, Jesucristo es quien motiva nuestra fe y la lleva a la perfección. Jesucristo. Ahora, ¿qué tanto estamos haciendo? ¿O qué tanto nos ocupamos para escucharlo a él? Porque de él viene la fe. Pero Pablo dijo, la fe viene y nace por el oír, y el oír las palabras de Jesús. Haz el ejercicio. Lee todos los días los evangelios, una y otra vez. Lee Hechos de los Apóstoles, mi querido hermano, las cartas de San Pablo, léelas. Y la fe va a venir a ti. Y la fe va a nacer en ti.
Lo que a ese hombre le pasó, a ti y a mí, nos puede pasar también. Pero no hacemos a veces nada. Pero mira la gente del mundo, se preparan, mi querido hermano, que estudian por aquí, por allá. Mira dónde están. No estoy en contra de eso, está bien que lo hagan, pero en la fe no hacemos nada. No hacemos nada, mi querido hermano. Necesitamos leer más las Escrituras, estar más con Jesucristo y escucharlo más a Él. A Él. Esa parte de la fe me emociona mucho, porque siempre he creído que el mensaje más importante en estos tiempos es el mensaje de fe. De fe, mi querido hermano. Fe en Jesús. Nos cuenta San Marcos de una mujer que sufría 12 años de flujo de sangre, que estaba enferma, que había gastado toda su fortuna buscando mejoría, pero que empeoraba, pero que un día escuchó hablar de Jesús. Escuchó hablar de Jesús. O sea, alguien le habló de Jesús. Le habló de Jesús. Y todo cambió en ella. Y dijo ella: solamente con que logre tocar el borde de su manto, yo sanaré. La fe, como le vino a ella, porque alguien le habló de Jesús. Ahora la fe, si no tienes fe hoy, ¿qué hay que hacer? Escuchar a Jesús. Escúchalo. Hermano, ¿no te ha pasado? A mí me ha pasado, bendito sea Dios. Cuando uno anda con alguien o escucha mucho a alguien, se le pega lo de ese alguien. Si me pongo a andar con Pony, un ejemplo, todo el tiempo que dice papito, papito, diría también papito después. Si me hago entender, lo diré. Así somos nosotros, mis queridos hermanos. Necesitamos andar con Jesús, escuchar a Jesús. Se pega también, mi querido hermano. De él viene la fe. Pero a veces vamos hasta misa nomás y escuchamos la evangelio y nada más, y nos desconectamos. No, mi querido hermano, si estás en crisis ahora, sea la que sea, escucha a Jesús. Vuelvo a repetir esto, que esto es muy clave, y esto puede cambiar todo, mi querido hermano. Por la fe en su nombre, este que ven aquí y que conocen ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de Él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos ustedes. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia. Aquí está la misericordia de Dios en Pedro y en Juan. La compasión. ¿Qué hace un profeta? Anuncia, denuncia y propone. Pero también es misericordioso. Les habla fuerte: ustedes lo mataron. Ahora aquí está la misericordia en ellos. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia. Por ignorancia. Recuerda a Cristo en la cruz, cuando al Padre le dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Al igual que sus autoridades. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, aquí está lo que va a proponer Pedro y Juan: a ellos y a ti y a mí, arrepiéntanse y conviértanse, para que se borren sus pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios. Envía a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado. Al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se borren sus pecados. Ahí está el profeta Pedro y Juan proponiendo: primero arrepiéntanse y conviértanse, y así se van a borrar sus pecados. Esa palabra arrepentimiento, que algunos no lo tenemos, mi querido hermano, es tan importante. Alguien me dice estos días: es que a mí no me duele lo que hago, sé que está mal, pero no me duele. Yo le pide al Señor que te dé la gracia del arrepentimiento. Pídele, que Él te la va a conceder.
Si eres consciente que lo que haces está mal, pero no te duele, que el arrepentimiento que te duela, como a Pedro le dolió negar a Jesús 3 veces, como hasta Judas, que también le dolió, mi querido hermano, sí, le devolvió las monedas, pero se quedó solo, y el diablo lo enredó y lo mató, mi querido hermano. Arrepiéntanse y conviértanse. Hay que pedir esa gracia si no la tenemos, arrepentimiento. Si es algo mal y te duele, ahí está el Señor, mi querido hermano, en ti. Pero puede que hagas algo malo, te duela, te falta arrepentimiento. ¿Qué hay que hacer? Pedir la gracia. Dame el arrepentimiento. Porque cuando uno arrepiente, después de la conversión, mi querido hermano. Y cuando uno se convierte o da la vuelta, o sea, vuelve a mirar a Dios, se le borran los pecados. Santo Dios. Para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios. ¿Cuánto necesitamos ahora tiempos de consuelo? Tanto lo experimentamos. O sea, experimentamos que el sufrimiento, el dolor, necesitamos tiempos de consuelo. Dice, van a venir, arrepiéntanse, conviértanse, se borran sus pecados, y así Dios va a enviar tiempos de consuelo. Y envía a Jesús, el Mesías, que le estaba destinado. ¿Sabes que en cada Eucaristía Dios envía al Mesías, mi querido hermano? Su cuerpo, su sangre, mi querido hermano. Y cada vez que tú oras, Dios envía a Jesús, mi querido hermano, al resucitado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo, escucha lo que dijo Moisés: el Señor Dios de ustedes hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Está hablando de Moisés. Recuerda que Moisés es alguien muy importante para los judíos. Moisés dijo esto. Moisés habló de mí. En otras palabras, habló de mí. El Señor Dios de ustedes hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo lo que les diga, y quien no escuche a este profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron, anunciaron también estos días. Pedro y Juan están adoctrinando en el buen sentido a estos judíos. Miren, Moisés habló, dijo esto. Samuel también lo dijo. Ese profeta es Jesucristo, que ahora está resucitado. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con sus padres cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Recuerda que Jesús es descendiente de ¿quién? De David, y David de Abraham. Dios resucitó a su siervo y se lo envía en primer lugar a ustedes para que les traiga la bendición, apartando a cada uno de sus maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro y Juan hablándole a estos judíos, a estos escribas que estaban ahí, fariseos y el pueblo que estaba ahí. Dios resucitó a su siervo y se lo envía en primer lugar a ustedes. Claro, a los judíos. Él era judío. O sea, Dios lo hizo. Y primero va a ustedes, después a los demás, para que en Él reciban la bendición, para que Él les traiga bendición, apartando a cada uno de sus maldades. Pero Pablo, cuando San Pablo habla a los Efesios, dice esto Pablo entendió esto muy bien, que la bendición es Jesús, mi querido hermano, y que en Jesús vienen las demás bendiciones. Pablo dijo a los Efesios: ya Dios nos ha bendecido, ya nos ha bendecido Dios con toda clase de bienes espirituales, celestiales y materiales en la persona de Cristo Jesús. Pablo lo entendió muy bien. Ya somos bendecidos, ya Dios envió a Jesús. Mira cómo habla aquí Pedro y Juan. Dios resucitó a su siervo y se lo envía en primer lugar a ustedes para que les traiga la bendición. Para que les traiga la bendición. Al tener a Jesús tenemos la gran bendición, y con Jesús vienen las demás bendiciones.
Pero Pablo también dijo a los Romanos 8:32: si Dios no nos negó a Jesucristo, sino que lo entregó en una cruz para morir por nosotros, ¿cómo no habrá daros junto con Él las demás cosas? Él es la gran bendición, mi querido hermano. Cuando vas a cada Eucaristía, ahí recibes la gran bendición, mi querido hermano. Mira, ahora que estaba también en la iglesia, ahí recordé algo que hicieron años atrás en Harvard, esa universidad, un estudio, años atrás. Eso está por las redes, mi querido hermano. Donde estudiaron a mucha gente que iba todos los días a misa y comulgaba. Investigaron. Un estudio que duró hasta años, mi querido hermano. Estudiando a católicos que iban diario a misa y comulgaban. ¿Qué notaron? Que algunos no se enfermaban. Y que los que se enfermaban se sanaban. No todos, pero la gran mayoría, mi querido hermano. ¿Y qué descubrieron? Que en la misa hay sanación. Que hay sanación. O sea, que hay bendición, mi querido hermano. Santo es el Señor. Vamos al Salmo 8, mi querido hermano. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. El nombre de Jesús es admirable, mi querido hermano. Por eso lo dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre se los va a conceder. El nombre de Jesús. Te dice la Biblia que el nombre de Jesús está dado sobre todo nombre. El nombre de Jesús. El nombre. Ese nombre tiene poder, mi querido hermano. Pero tú y yo oramos en el nombre de Jesús. Pedimos en el nombre de Jesús. Tiene poder ese nombre. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. En toda la tierra, el nombre de Jesús. A los apóstoles le dijeron: les prohibimos que hablen en el nombre de ese. Ya no hablen de Jesús. Y hablaban de Jesús. El nombre tiene mucho poder. Él es el ungido. Jesús lo dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre se los va a conceder. Si tú vas a cada Eucaristía, ahí se dice: por Cristo te lo pedimos, por Cristo, en el nombre de Cristo. Es el nombre, mi querido hermano. Recuerda a Pedro y Juan. Él ha creído en el nombre de Jesús. Y ese nombre lo ha sanado completamente. La Biblia dice, vuelvo a repetirlo con más calma: el nombre de Jesús está dado sobre todo nombre. Ahora, ¿qué traduce esto? Hay muchos nombres que nos dan miedo: cáncer, deuda, separación. Nombres. Hay un nombre que está por encima: el nombre de Jesús. Te dicen cáncer, tú dices Jesús, Jesús, Jesús. El nombre está dado sobre todo nombre. Y ante ese nombre, dice la Biblia, ante ese nombre, toda rodilla se tiene que doblar en el cielo, en la tierra, en el infierno, y proclamar que Él es el Señor. Ese nombre, porque ese nombre representa el poder de Dios, al Salvador, al Mesías, al Sanador, mi querido hermano. El nombre, qué admirable es tu nombre, Jesús, en toda la tierra. Habla, mi querido hermano. Entonces también escuchaba yo algo de Juan Luis Guerra, que lo entrevistaron y él decía: primero que todo, el nombre, darle la gloria al nombre de Jesús. Y hablaba de Jesús, Jesús, Jesús. Y después comenzó a hablar y dio un testimonio, mi querido hermano, cómo se convierte este hombre. Habla de Jesús, pronuncia su nombre, mi querido hermano. Jesús. La Iglesia Católica, creo que cada 3 de mayo decimos, porque di 1000 veces Jesús, Jesús, Jesús. ¿Recuerdan? Ese nombre tiene poder, mi querido hermano. Cuando te digan algo, Jesús, dale más autoridad a ese nombre, a esa persona de Jesucristo, más que al nombre de SIDA, cáncer, leucemia, diabetes, deudas, embargos. Dale más autoridad al nombre de Jesús, mi querido hermano. Santo Dios, Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?
el ser humano para mirar por Él. Todos los días escuchábamos también, yo lo coloqué ayer en mi estado, que uno de los astronautas que estuvo por allá, que el viernes llegan, si lo permite el Señor, dijo él: el mundo necesita a Jesús. El mundo necesita a Jesús. Y el salmista, ¿qué dice? ¿Te has acordado del hombre? Claro. El hombre estaba perdido en caos, y Dios se acordó del hombre y envió a Jesucristo, que lo hizo hombre para salvar a los hombres, mi querido hermano. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Dice el salmista: el ser humano para mirar por él. Si el ser humano es la obra maestra de Dios. Dios a ti y a mí nos creó a su imagen y semejanza. No somos cualquiera. Valemos más que los pajaritos, mi querido hermano, que el perrito, que el gatico. Valemos más. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. El ser humano para mirar por él. Dios creó todo: sol, las estrellas, el universo, y creó al hombre. Fue lo último que él creó. Ve al Génesis. Creó todo: la tierra, el firmamento, colocó esto allí, esto allá, la estrella por aquí, por allá, como dice el libro de Job, la Osea menor, la Osea mayor, todas las constelaciones, la colocó cada en su sitio, los animales, la vegetación, y de último, su obra maestra. Su obra maestra, tú y yo, mi querido hermana. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Dios le dijo a Adán y Eva: ustedes sojuzguen el mundo, pónganle nombre a todo. Y fue el hombre quien le puso a la vaca, vaca, al perro, perro. Fue el hombre, mi querido hermano. Al árbol, árbol. Sojuzguen la tierra. Le diste el mando sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Santo Dios. Ese es Dios, mi querido hermano. No somos unos cualquiera. Dios anda pendiente de ti, mi querido hermano. Santo Dios. Vamos a San Lucas en este momento. Es la continuación del evangelio de ayer, mi querido hermano, donde aquí Él se le aparece a los demás discípulos. Ya se le ha aparecido a los que van caminando hacia Maús, esta aldea. Ahora llega donde están todos, mi querido hermano. ¿Y cómo les habla a Él? Y así nos habla a Él a ti y a mí constantemente. Así nos habla a Él, mi querido hermano. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Están narrando los muchachos que iban camino a Maús. Están contando: mira, íbamos hacia allá, se nos apareció, nos dijo esto. Cuando partió el pan le reconocimos. Estaban hablando de estas cosas, estaban contando, cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Mira el contexto, están ellos ahí contando la experiencia. Nos pasó esto. Y están hablando cuando Él se aparece ahí, en medio. Mira las palabras de Jesús: paz a ustedes. Paz a ustedes. ¿Qué le dijo a María Magdalena? No llores más. No llores más. Aquí dice: paz a ustedes. ¿Qué le dijo a los discípulos de Maús? Les explicó las escrituras, le habló que eran necios, pero ahí se les reveló, mi querido hermano. Ahora aquí se aparece y dice: paz a ustedes. Cada vez que Él se te aparece te dirá: paz. Paz, Diego. Paz, Oscar. Paz, Edwin. Paz a ti. Aquí estoy yo. Paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados, llenos de miedo, creían ver un espíritu o un fantasma. Estaban asustados, mi querido hermano. Recuerda la condición humana. Aún somos seres demasiado terrenales,
Nos falta ser más trascendentales, o sea, más espirituales. Aún somos demasiado carnales. Por eso que necesitamos leer más y más la Biblia, sumergirnos más y más en Dios para ser más trascendentales. Porque a pesar de que hacemos lo que hacemos, aún somos ¿qué? Muy terrenales. Estos apóstoles, su equipo, se le aparece. Él le había dicho: yo voy a resucitar. Ahora llega ahí, pasa a ustedes. Escuchan su voz y se aterrorizan. Querían ver un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué se alarman? Las palabras de Jesús resucitado. ¿Por qué se alarman? ¿Cuántos hoy en día andamos alarmados? Alarmados. Hoy, que si gana Iván Cepeda, ¿qué vamos a hacer? Alarmados. No te alarmes por nada. Dios tiene el control, Dios va adelante. Si gana Él, bendito sea Dios. Vamos a orar para que no gane. Pues si gana, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Alarmados. ¿Por qué se alarman? ¿Cuántos andamos alarmados? Una guerra nuclear, bombas atómicas. Hermano, confiemos en Dios. ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? ¿A cuánto nos pasa esto? En vez de confiar en el poder de Dios, confiar en la Eucaristía, confiar en los ruegos de la Virgen de San José, andamos llenos de dudas. Y surgen más dudas y más dudas y más dudas. ¿Cuánto nos pasa esto? Creo que a todos, mi querido hermano. Pero aquí está hablando Jesús resucitado. Pasa a ustedes. ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Está hablando aquí a su equipo, a los apóstoles, no a cualquiera. Y hoy somos humildes. A pesar que vamos todos los días hasta misa, hacemos el rosario, leemos la Biblia, diezmamos, ofrendamos, hacemos la caridad. Andamos aterrorizados. Por todo nos alarmamos. Y hay dudas en nuestro corazón. Pero ahí está Jesús, que se aparece para hablarnos. Paz, pequeño. No te alarmes más. Ya no más dudas. Ahora les habla a ellos: miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Santo Dios. Cuando vamos a misa, ahí recibimos no un espíritu. Ok, sí, pero espiritual mi cuerpo. Bendito sea Dios. Es un misterio de fe, mi querido hermano. Ahí está el cuerpo de Jesús. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, mi querido hermano. Está ahí. Es el cambio de sustancia, el gran milagro. Mírenme, tóquenme. ¿Sabías tú que según San Pablo, mi querido hermano, el último enemigo a vencer es la muerte física? Ya está vencida la espiritual cuando aceptamos a Jesucristo. Pero el último enemigo a vencer es la muerte física. La muerte física un día será vencida totalmente, lo dice la Biblia. La física llegará ese día, mi querido hermano. Jesús la venció como hombre, sí. La muerte física, porque Él está ahí físicamente vivo, con cuerpo, con piel, come y todo, mi querido hermano. Se la vi, el último enemigo por vencer la muerte, la física. La espiritual ya está vencida, mi querido hermano. La segunda muerte está vencida ya, que es la muerte espiritual. Cuando tú eres creyente, morirás una vez físicamente. La segunda no la vas a vivir porque estás con Cristo. Pero dice la Biblia que la muerte física, que es un enemigo, será vencido. Ya eso lo venció, mi querido hermano. Llegará ese momento, bendito sea Dios. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Acá en esta iglesia católica, la de Jesucristo, hay pruebas científicas comprobadas científicamente del cuerpo de Jesús.
del corazón de Jesús, de la sangre de Jesús, hay milagros eucarísticos, mi querido hermano. Mírenme, pálpenme. Mi carne y mis huesos. Yo tengo carne y hueso. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tiene algo de comer? Mira el cambio. Primero están que aterrorizados, llenos de miedo. Ahora están llenos de alegría. Santo Dios. Primero, como estaban aterrorizados, es un espíritu. Les habla a Él: pasa a ustedes, no se alarmen, no tengan duda. Les explica. Ahora están llenos de alegría. Ese cambio de estado, mi querido hermano. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría, seguían atónitos. Les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Santo Dios. Y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Se lo había explicado ya, pero ustedes les cuesta creer. Pero todo esto que está ocurriendo ahora, que está pasando ahora, yo a ustedes lo dije antes. Les hablé a ustedes desde Moisés, Samuel, los profetas y los salmos, de todo lo que me iba a pasar a mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Dios es capaz de hacerlo, mi querido hermano. Él les abrió el entendimiento. Hoy pide a Jesús: Jesús, ábreme el entendimiento como a tus discípulos, para que yo pueda comprender las escrituras. Y les dijo: así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así está escrito: el Mesías padecerá, ya padecí. Resucitará, ya estoy resucitado. Y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Hermano, habla de Jesús. Habla de Jesús. Predica su nombre, mi querido hermano. Que la gente vaya a Él, porque Él es quien perdona pecados. Él es quien hace milagros. Es Jesús, mi querido hermano. My friend, Dios te bendice. Paz y bien, fuerte y valiente, mi querido hermano.